hora de construir, de buscar una bomba para sacar el agua para poder construir la zapata, porque cómo hacen para colocar el acero y para vaciar el concreto si eso está lleno de agua. Ok, en el caso de muros, si el agua está en movimiento y en el muro yo puedo tener empuje del agua y empuje del suelo. Si el empuje del agua es mayor al empuje del suelo, eso va a perder el equilibrio. Entonces todo eso, ese movimiento que hace que el suelo se afecte, es lo peligroso. Por eso que tenemos que estudiar la presencia de agua en el suelo. ¿Ok? Entonces, fíjense algo, dice, el suelo está formado por partículas sólidas, dejando entre ellas espacios vacíos. Ya sabemos que el suelo son partículas sólidas y vacíos, y esos vacíos podemos tener agua o aire. ¿Ok? Agua o aire, o ya dijimos o agua sola o aire solo. En este caso, como estamos hablando de flujo de agua en el suelo, ya sabemos que no va a ser puro aire, ya sabemos que va a ser sólido y parte agua, parte aire o pura agua, dependiendo si está saturado o no. Ok, entonces, el suelo está formado por partículas sólidas, dejando entre ellas espacios vacíos que se interconectan entre sí, a través de los cuales puede fluir el agua de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Cuando estamos en presencia de estratos permeables, que son suelos granulares, contenido entre estratos impermeables o menos permeables, como se muestra en la figura. Entonces, fíjense algo. Para que el agua circule a través del suelo, el suelo tiene que ser permeable o impermeable. Exactamente, porque si es impermeable totalmente no va a circular. Si es medio permeable, el agua va a circular más lento que si el suelo es permeable. ¿Cuáles son los suelos permeables? ¿Qué quiere decir la permeabilidad? La permeabilidad es la facilidad con la que el agua circula a través de los espacios vacíos que hay en el suelo. Ok, si yo tengo partículas grandes o uniformes, cuando yo uno esas partículas me van a quedar unos espacios entre ellas. Si yo tengo partículas muy pequeñitas, cuando yo las uno, esos espacios entre ellas son menores. Quiere decir que en un suelo granular que tiene partículas grandes, la permeabilidad será mayor que en un suelo cohesivo. Recuerden que dijimos que los suelos cohesivos, la forma de la partícula es como un CD, es redonda y aplanada. Si yo uno muchos CD, el espacio vacío me va a ser muy poco. Si el espacio vacío es muy poco, el agua no tiene por dónde circular. Y si el agua no tiene por dónde circular es porque ese suelo es poco permeable o impermeable. Entonces los suelos permeables son los suelos granulares, los suelos gruesos, que cuando se unen me quedan espacios vacíos y por ahí es que va a circular el agua. Entonces el agua va a circular, ¿en qué sentido? Ella va a circular desde un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Es como que si ustedes arrancan en un punto, empiezan a correr, consiguen muchos obstáculos y llegan al otro extremo cansados. O sea, ustedes arrancaron con mucha energía, recorrieron un camino, consiguieron muchos obstáculos y llegan al otro extremo cansados. Al agua le pasa lo mismo. Ella arranca con una energía y a medida que ella va transitando el espacio vacío, ella va perdiendo esa energía. Y cuando llega al final del trayecto, esa energía va a ser menor. Entonces ustedes ven este elemento que tenemos aquí, ¿verdad? Donde tenemos una flecha que dice flujo que entra. Esto que está aquí en el medio tiene una línea, una franja gris clarita y dos franjas entre los extremos gris oscura. La franja gris clarita, imagínense que es un suelo granular, donde el flujo o el agua entra por un extremo y sale por el otro. Tenemos un punto A y un punto B donde colocamos unos piezómetros. Los piezómetros me permiten medir la energía del agua en ese punto. Entonces, si el agua recorre en el mismo sentido en el que está ubicado la franja, si el agua recorre desde el punto A hasta el punto B, una distancia L, esta distancia L que están viendo aquí, en el punto A, fíjense que él tiene un nivel elevado de agua, que es lo que me marca la energía. En el punto B, ese nivel de agua es más bajo. ¿Ok? Quiere decir que la diferencia entre el nivel alto del piezómetro y el nivel bajo del piezómetro es lo que se llama la pérdida de energía. Entonces, para eso, para determinar esas pérdidas de energía y para ver cómo se calcula, es que trabajamos con la ecuación de Bernoulli. ¿Se acuerdan que ustedes vieron esa ecuación en mecánica de fluidos? Donde esa ecuación les hablaba de la carga total, y la carga total venía dada por la carga de presión más la carga de elevación más la carga de velocidad. ¿Se recuerdan de esa ecuación? La carga total
sería esta HA, donde tengo la carga de elevación, porque estoy midiendo desde un nivel de referencia hasta donde tengo el piezómetro, ahí mido la carga de elevación, o sea, la distancia o a la altura a la cual tengo colocado un piezómetro. Esto es un nivel de referencia. Y desde el punto A a la altura del agua en el piezómetro es la carga de presión. Igual tengo aquí en el punto B carga de elevación y carga de presión. Pero ahorita yo les dije que la ecuación era la carga de elevación más la carga de presión más la carga de velocidad. ¿Qué hice con la carga de velocidad? Que aquí no se las mencioné. ¿Qué pasa con la velocidad mecánica del suelo, del agua en el suelo? La velocidad del agua en el suelo es tan bajita que para calcular la carga no me afecta y asumimos que es cero. ¿Ok? Asumimos aquí que es cero. Esa velocidad tiene un valor, pero es tan baja aquí que no me altera el valor de la pérdida de energía. Entonces, tengo la carga de elevación más la carga de presión y la carga de velocidad. Vamos a decir o vamos a asumir que es cero porque es muy lenta. Entonces, la carga de elevación la identificamos con Z. La carga de presión viene dada, esto que tengo aquí abajo, esta fórmula. Ustedes ven el cursor, ¿verdad? La carga de presión viene dada por mu, que es la presión de poros entre el peso unitario del agua. Ya va, muchachos. Entonces, si se fijan aquí, la carga de elevación, Z, la carga de presión viene dada por la presión de poro entre el peso unitario del agua y la de velocidad, que es velocidad cuadrada entre 2 por la gravedad, es la que vamos a asumir que es cero. Entonces, si yo quiero determinar el diferencial de energía entre el punto A y el punto B, yo tengo que buscar la altura total o la carga total en A y restarle la carga total en B para que me dé ese valor de delta H. Entonces, la carga total en A, ¿quién es? Es la carga de elevación en A, y la carga de presión en A, que sería este tramo, sería la presión de poros en A entre el peso unitario del agua. Y a eso le vamos a restar la carga total en B, que sería la carga de elevación en B más la carga de presión en B. Y eso me esa resta de la altura del piezómetro inicial menos la altura del piezómetro final. Tengo que medirlo, por supuesto, todo del mismo nivel de referencia para poder restar esas dos alturas. Eso me da lo que llamamos delta H, que delta H representa la caída de presión del agua a lo largo de ese trayecto L. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con esa caída de presión? Esa caída de presión está dada en metros, en la distancia que estamos midiendo la imagen, el dibujo. Pero esa pérdida de presión también se puede dar en forma dimensional. Y en forma dimensional se llama gradiente hidráulico, identificado con la letra I. Ese gradiente hidráulico que me dice es la pérdida de energía del flujo dentro del suelo cuando este se mueve de un punto a otro separado por una distancia L. Y se calcula como delta H entre L. Ok, entonces si vuelvo a este dibujo, delta H es esta altura, la diferencia de los piezómetros, y L es la distancia recorrida entre el punto A y el punto B. Ok, entonces la pérdida, el gradiente hidráulico se calcula como la pérdida de energía que tengo entre los dos piezómetros, que es esta diferencia de piezómetros que se ve aquí, y L, que L es la distancia o la separación que hay entre los dos puntos, donde el recorrido que hizo el agua entre los dos puntos. ¿Me entendieron hasta aquí? Algo. Está buena la cosa. ¿Que no entendieron? No, sí se entiende, ahí es que recordar fluido, no es nada. Exactamente, un poquito. Ajá, ¿y los demás? ¿Los demás Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Entonces, en resumen, ¿qué dije? El agua puede circular a través del suelo, pero cuando ella circula a través del suelo, ella va a perder energía. ¿Cómo determinamos esa pérdida de energía? Colocamos un piezómetro al inicio y un piezómetro al final del punto donde queremos determinar esa pérdida de energía. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a restar la altura total del piezómetro en A menos la altura total del piezómetro en B.
Pero ¿cómo determino esa altura total o esa carga total? Sería la carga de elevación más la carga de presión. ¿Okay? La carga de elevación es la distancia que tengo desde el nivel de referencia hasta donde tengo ubicado el piezómetro. Y la carga de presión sería la altura del piezómetro, ¿ok? Hasta donde llega el nivel del agua. Entonces, la presión de poros viene dado por la altura piezométrica por el peso unitario del agua. Entonces, como lo que yo quiero es el valor de la altura piezométrica, por eso es que dividimos presión de poro entre peso unitario de agua. Y el gradiente hidráulico es esa pérdida de energía que tiene el agua a lo largo de su recorrido, pero en forma adimensional, considerando la distancia que recorre. ¿Ok? Entonces, fíjense algo, yo les dije hace ratico que la velocidad la íbamos a asumir 0 porque era muy pequeña, pero solo asumirla para eso, porque la velocidad realmente tiene un valor. Un señor llamado Darcy, en 1856, por edad bien lejos, creó una ley que se llama la ley de Darcy, y él lo que hizo fue, empíricamente, calcular ese valor de la velocidad. Y digo empíricamente porque recuerden que en mecánica del suelo prácticamente todo es empírico. Vino un señor y él dijo tal cosa y hacen todas las pruebas en función a eso que dice él. Y como más nadie ha venido a cambiarlo, esa teoría empírica continúa. Entonces dice, él determinó una ecuación empírica para calcular la velocidad de descarga del agua a través de los suelos saturados. Ok, él dice que esa ecuación, que esa velocidad es igual a K por I. Ya yo les voy a decir quién es K, ya yo les voy a decir quién es I. Él tiene aquí un elemento de suelo donde el caudal entra en este sentido, entra a través del suelo que tengo dibujado ahí, y del otro lado sigue saliendo el mismo caudal. Ok, entonces, ese caudal es velocidad por área. Ok, ya sabemos que la fórmula de caudal es velocidad por área. Y para Darcy, para mecánica de suelos, la velocidad de descarga viene dada por K por I. Entonces, el caudal es K por I por A. Entonces, ¿quién es K? Bueno, primero vamos a definir qué velocidad de descarga. Dice, cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de una sección transversal de área unitaria de suelo tomada perpendicular a la dirección del flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese caudal lo van a calcular en función a un área. ¿A cuál área? Imagínense que esto que está aquí, este dibujo, es una tubería redonda. Bueno, todas las tuberías creo que son redondas. Es una tubería. El caudal entra en este sentido. Quiere decir que el área perpendicular a la dirección del flujo sería el área circular de la tubería. ¿Me siguen? Imagínense que ustedes están metiendo agua por un pitillo y el área perpendicular a la dirección del flujo es el área de la circunferencia del pitillo. Porque aquí vamos a trabajar entonces considerado en función al área perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, ¿quién es K? K es el coeficiente de permeabilidad del suelo. ¿Quién es I? I es el gradiente hidráulico. ¿Quién es A? Es el área de la sección transversal perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos componentes. Bueno, no, primero vamos con la otra velocidad. Ok. K, coeficiente de permeabilidad del suelo, y es el gradiente hidráulico, que fue el que vimos ahorita, que es delta H entre L, es la pérdida de energía entre la distancia recorrida, y A, que es el área perpendicular a la dirección del flujo. Aparte de la velocidad de descarga, que es la que acabamos de ver acá, se me mueve la cosa esto. Aparte de la velocidad de descarga, también hay otra velocidad que se llama velocidad de filtración o infiltración. Esta velocidad ellos la calcularon imaginándose un suelo ideal, los sólidos abajo y los vacíos arriba. Y por supuesto el agua va a circular a través de los vacíos. Entonces el caudal es velocidad por área, como estamos ahora trabajando con velocidad de filtración, es la velocidad de filtración por el área. ¿Y cuál es el área? Por el área de vacíos. ¿Ok? Entonces, la velocidad de filtración viene dada se calcula como la velocidad de descarga, que fue la que vimos hace ratico, que es K por I, entre N, que ¿quién es N? N es lo que vimos en relaciones volumétricas, que es la porosidad. ¿Y cómo se definía la porosidad?
¿Quién se acuerda? La porosidad venía dada por por el volumen de vacíos en función al volumen total de la muestra, ¿se recuerdan? Que él me hablaba era de cantidad de vacíos en función al total. Entonces, esta velocidad de filtración, Sí, esta velocidad de filtración se calcula como la de descarga, que la de descarga es la que acabamos de ver de Darcy, que es K por I, dividida entre esa porosidad, que la porosidad me da la relación de vacíos en función al volumen total. Ok, aquí estamos trabajando con vacíos. Ok. Ahora, hay otra velocidad, que es la velocidad real. Porque si se fijan, las dos velocidades anteriores eran como asumiendo algo. En una asumía que el agua pasaba como a través de una tubería y en la otra estamos asumiendo que tengo una condición de suelo ideal donde tengo sólido abajo y aire arriba y el agua pasa por el aire. Pero eso no es la realidad. La realidad es que yo tengo como un conjunto donde tengo partículas sólidas y tengo espacio vacío y el agua va a circular por el espacio vacío, así como se ve esta raya azul aquí. Lo que pasa es que determinar esta velocidad es demasiado complicado, por eso es que se trabaja con la velocidad de descarga y la velocidad de filtración. Esta velocidad real es la de filtración por un coeficiente, que ese coeficiente se llama coeficiente de tortuosidad, que es este T sub 0. Y ese T sub 0 se determina o me da la relación de la longitud real que recorre el agua entre la longitud en proyección horizontal. Entonces la velocidad real prácticamente no se utiliza, se las estoy mencionando porque ustedes tienen que saber que existe una velocidad real, pero realmente con la velocidad que se trabaja es la de descarga o con la de filtración, con cualquiera de las dos. ¿Estamos claros? Entonces dijimos que la velocidad, según la ley de Darcy, es K por I. K es permeabilidad y es gradiente hidráulico. Hace ratico hablamos de gradiente hidráulico. Vamos a ver permeabilidad. Dice, la permeabilidad se puede definir como la velocidad con la que el agua puede penetrar y escurrir en una determinada masa de suelo. O sea, que es cuando el agua circula a través de los espacios vacíos. La permeabilidad de un suelo es la facilidad con la que el agua fluye a través de sus poros. Cuando decimos poros es lo mismo que espacios vacíos. Dice, las unidades del coeficiente de permeabilidad son las mismas de velocidad. Lo que pasa es que no es una velocidad, pero son las mismas unidades. O sea, él recorre tantos metros en tanto tiempo. ¿Ok? Son las mismas unidades, porque es distancia en función a un tiempo. De la ley de Darcy tenemos que velocidad es K por I, y por lo tanto K, que es la permeabilidad, se calcula como V entre I, simplemente despejando de acá. Entonces, ¿qué factores afectan esa permeabilidad? Fíjense algo, el tamaño y la distribución de las partículas, lo que les explicaba al principio. Los suelos mal gradados, uniformes, más permeables, partículas de mayor tamaño, más gruesas, más permeables. ¿Qué suelo será más permeable? ¿Un suelo uniforme o un suelo bien gradado? ¿Alguien que defina? ¿Es más permeable o menos permeable? Ajá, ¿todos están de acuerdo? Un suelo uniforme, profe. Ajá, vamos a ver la explicación que da Joel. Ajá. No. Si él tiene más tamaños de partículas, grandes, medianas, chiquitas, más chiquitas, intermedias, esas chiquitas van a ocupar el espacio vacío que dejaron las grandes. Ok. Maylari dijo ahorita la uniforme. ¿Qué pasa con las partículas uniformes? Sí. Si son todas del mismo tamaño, cuando tú las unes, me queda un espacio vacío en el medio que no es ocupado por nadie. ¿Lo ven? ¿Se lo imaginan? ¿Ah? Ajá, exacto. Entonces, no, pero está chévere que se equivoquen, porque si se equivocan es la única manera que entiendan. Ajá. Entonces, si yo tengo un suelo uniforme, todas las partículas son igualitas. Cuando yo las junto, me queda un espacio en el medio que no está cubierto por ninguna partícula.
Entonces, si yo tengo un espacio vacío entre cada partícula, por ahí va a circular el agua más rápido que si yo tengo partículas grandes, medianas, chiquitas, más chiquitas, porque las chiquitas se van a meter entre las grandes. Entonces, quiere decir que me va a quedar menos vacío. Y si me queda menos vacío, es menos espacio. Y si tengo menos espacio, por ahí no se va a circular el agua. ¿Lo ven? Ok. ¿Los demás también lo entienden? Sí, profe. Ok. Aquí me habla la rugosidad. Mayor rugosidad, menor permeabilidad. Mientras más lisa sea, más fácil resbala el agua sobre la partícula. Relación de vacío. ¿Cómo se determina relación de vacío? ¿Cómo se define relación de vacío? Relación de vacío es E. ¿Cómo se define relación de vacío? ¿O cómo lo calculamos? Como volumen de vacío entre volumen de sólido, ¿verdad? Mientras más grande es el volumen de vacío, más grande es la E. Quiere decir que mientras más grande sea la E, es porque tengo más vacío, y si tengo más vacío, por ahí circula más agua. Entonces, si tengo mayor relación de vacío, tengo mayor permeabilidad. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura y viscosidad del agua. Dice fluidez del agua, factor que depende de la temperatura. A mayor temperatura es porque está más caliente. Y si está más caliente, es porque es menos viscoso. Y si es menos viscoso, fluye más rápido. ¿Lo ven? Sí. La relación de vacío. Si tienes una relación de vacíos alta, una E alta, es porque el volumen de vacío es grande. Y si el volumen de vacío es grande, es porque por ahí puede pasar bastante agua. Entonces ahí es más permeable. Tengo una relación de vacíos alta, tengo mayor permeabilidad. Tengo una temperatura alta. Si la temperatura es alta es porque es más caliente. Y si es más caliente es porque es menos viscoso. Y si es menos viscoso, fluye más rápido. ¿Ok? A medida que van pasando los temas, nos tenemos que ir recordando lo del tema anterior, porque todo está unido. Ustedes no pueden separar, ay, mire, terminé este tema, pasé para otro, me olvido de aquel, no. Fíjense que aquí hemos hablado muchas cosas de relaciones volumétricas. Y llegará el último parcial y seguimos hablando de cosas de relaciones volumétricas. Ok, entonces esos términos no se tienen que caletrear la fórmula, más bien tienen que entender qué representa el término, qué representa la E, qué representa la N. Porque si no, se les hace muy complicado. Fíjense que hay muchas cosas que les estoy explicando que una vez que uno lo entiende, cómo es el comportamiento del suelo, ya te lleva, la lógica te lleva a decir si es permeable o no, pero tienen que entender primero el comportamiento. Tienen que imaginarse las partículas para que no se les haga tan difícil. Puse otra lámina, pero no la ven. Ya va, muchachos, déjenme ver cómo cambio esto. Ok, yo les pasé esta segunda presentación. Y aquí vamos a ver solamente, porque si se lo explico todo vamos a entrar en colapso, hasta las 7. Ok. Hasta el final de esta presentación va para el parcial. Ya no lo vamos a poder hacer ahorita en diciembre. Porque el jueves vamos y explicamos esta primera parte de flujo de agua en un solo sentido. La semana que viene les explico flujo de agua en 2 sentidos y ya la cosa quedó para enero. Que era lo que yo no quería. Pero no hay manera porque yo no les puedo explicar algo el lunes para hacerle un parcial el jueves. Entonces, ni modo. Ahorita vamos a ver, esta semana vemos flujo en un sentido, la semana que viene vemos flujo en otro sentido y cuando regresemos en enero nos estrenamos y hacemos el parcial. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? Ok. Entonces, vamos a ver el flujo de agua en suelos estratificados. Ya sabemos que el agua puede circular a través del suelo.
Ahora, el agua puede circular en sentido paralelo a los estratos, que es este que tenemos aquí. Si estos son 3 estratos y si el flujo viene en este sentido, en la flecha, si ven el cursor, sí, ¿verdad? Si el flujo viene en este sentido, él va paralelo a los estratos. Pero resulta que él también, viendo este dibujo, él puede ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces él también puede ir perpendicular a los estratos. Y lo que vamos a ver la semana que viene es que aparte de ir hacia arriba o hacia abajo, él puede, vamos a ver aquí, él puede bajar y subir. O sea que ese es el que llamamos flujo de agua en 2 dimensiones, bidimensional, que tengo las 2 componentes, el vertical y horizontal. Pero ahorita lo que vamos a ver es una sola dirección, tanto horizontal como vertical, como paralelo a los estratos, como perpendicular a los estratos. Ok, entonces aquí tengo la estratigrafía, tengo 3 estratos, tengo el caudal que corresponde a cada estrato, tengo la permeabilidad que corresponde a cada estrato. Fíjense algo, los suelos son anisotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que su comportamiento horizontal es distinto al comportamiento vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que la permeabilidad horizontal es distinta a la permeabilidad vertical porque depende de cómo están distribuidas las partículas. ¿Ok? Entonces, en este caso, que el flujo viene horizontal, vamos a trabajar con una permeabilidad horizontal. Y H1, H2 y H3 corresponden a la altura de cada estrato. ¿Qué sucede? El agua entra por acá por la izquierda, atraviesa todo el suelo L, y cuando llega al final, si se fijan, los piezómetros están más abajo. Cuando el flujo es paralelo a los estratos, se supone o se asume que la pérdida en cada estrato es la misma. Entonces, todos los piezómetros marcan la misma altura y cuando él hace el recorrido de L, todos al final marcan la misma altura, pero más abajo. ¿Por qué más abajo? Porque se perdió energía. ¿Ok? ¿Y dónde está la pérdida de energía? Es la diferencia entre los piezómetros iniciales y los piezómetros finales, que es esta delta H que está aquí. Se asume que la pérdida de energía en cada estrato es la misma. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que Q1, Q2 y Q3 es el caudal de cada estrato, H1, H2 y H3 es la altura de cada estrato, K1, K2 y K3 es la permeabilidad de cada estrato. El Q que entra es un caudal total. Si se fijan en ese caudal total, cuando entra aquí, una parte agarra para el primer estrato, otra parte agarra para el segundo y otra parte del caudal pasa para el tercero. Entonces, el caudal total es la sumatoria de los 3 caudales. Entonces, ¿qué hicimos? El caudal total es la velocidad por el área. Pero ya sabemos que la velocidad según Darcy es K por I. Entonces, el caudal total es K por I por A. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el caudal total? El caudal total es este que entra por aquí. Me estás diciendo que es K por I por A. K es una permeabilidad, pero aquí me estás dando 3 permeabilidades. Entonces, para el caudal total, yo tengo que buscar una permeabilidad, vamos a llamarlo así, que sea como representativa de los 3 estratos, que es lo que se llama una permeabilidad equivalente. ¿Ok? Porque si yo voy a trabajar con un caudal total, que es K por I por A, la K con la que voy a trabajar, ¿cuál es? Si tengo 3K, porque tengo una K para cada estrato. Entonces tengo que buscar una K representativa de los 3 estratos, como una K promedio, vamos a llamarlo así, que aquí se llama K equivalente. ¿Ok? K equivalente por el gradiente hidráulico total por el área total. Dijimos que el área es el área de la sección transversal. Si el flujo viene en este sentido, el área de la sección transversal, ¿cuál será? La altura, esta altura por una profundidad, ¿verdad? Para que me dé área. La altura sería H1, H2, H3 y la profundidad que voy a tomar es 1. ¿Lo que? Entonces el área perpendicular sería a altura total por 1. Esa sería la altura total. El gradiente hidráulico total sería la pérdida total de todo el sistema, que sería delta H entre L. Y la K equivalente, vamos a llamarlo así, la promedio, es la que no sabemos calcular. Tenemos que ver cómo se calcula. Entonces aquí lo que está es la deducción de la fórmula para poder calcular ese K equivalente. ¿Ok? Que es esta que está aquí. El K equivalente se determina como la permeabilidad de la estrato 1 por su altura,
por su altura, más la permeabilidad del estrato 2 por su altura, más la permeabilidad del estrato 3 por su altura, por la altura total. ¿De dónde viene esta ecuación? De hacer esta deducción de acá. Dice, considerando una sección transversal de un suelo estratificado y de ancho unitario. ¿Ok? Porque siempre vamos a tomar 1 metro de profundidad. El área de la sección transversal donde circula el flujo sería la altura total por 1, que es 1 metro de profundidad. Y el gradiente hidráulico total, como todos los gradientes y todas las pérdidas son iguales, el gradiente hidráulico total va a ser el mismo del estrato 1, va a ser el mismo del estrato 2, va a ser el mismo del estrato 3, y al final, como es igual y el total es delta H entre L, todos serán delta H entre L. Y el caudal ya sabemos que es Q1 más Q2 más Q3. Ok, entonces aquí simplemente lo que hicieron fue sustituir caudal 1, caudal es K por I por A. Ya sabemos que la A es H1 por 1 metro de profundidad y corresponde a la pérdida de energía del estrato 1. Y asimismo, del recorrido del estrato 1. Y asimismo hace con los otros dos caudales. Entonces luego sustituyen acá en la ecuación, el caudal total es K equivalente por I por el área, y aquí lo que hicimos fue despejar ese K equivalente, que es el caudal total entre I total por A por el área, que de ahí es donde viene esta ecuación. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación? Para calcular la permeabilidad equivalente cuando el flujo es paralelo a los estratos. ¿Ok? ¿Me siguen? No todos al mismo tiempo. Sí, no. ¿Puede repetir, profe? Aquí parece enredado. Para que se desenreden tenemos que hacer allá un ejercicio. Ajá, ¿qué estoy calculando aquí? Esta es la deducción de la fórmula para calcular el K equivalente cuando el flujo es paralelo a los estratos. ¿Para qué quiero yo calcular el K equivalente cuando el flujo es paralelo a los estratos? Porque si yo necesito un caudal total, que es de todo el sistema, y el caudal total es K por I por A, el A es referida al área total, será la altura de todos los estratos por 1 metro de profundidad. El I será la pérdida de energía total en ese recorrido. Entonces, el I ya sabemos que viene dado por la pérdida de energía total entre la distancia recorrida. ¿Qué me falta? El K equivalente, o sea, el K, vamos a llamarlo así, promedio o representativa de esos 3 estratos. Y esto que tenemos aquí es la deducción de esta fórmula. O sea, esta fórmula es la que ustedes necesitan para determinar la pérdida de energía, la pérdida de energía no, la permeabilidad equivalente, en este caso de 3 estratos. Si fuesen 4 estratos, la ecuación es la misma, pero sumándole aquí K, H4 por H4 y la altura total le suman también el cuarto estrato. Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando el flujo es vertical? ¿Qué sucede cuando el flujo es perpendicular a los estratos? El caudal que entra, que sube, ya no se divide. Porque si se fijan, esta flecha entra en este estrato y esa misma flecha entra al segundo y esa misma entra al tercero. Quiere decir que el caudal total en este caso es igual al 1, igual al 2, igual al 3. Allá era la suma, aquí no es la suma, aquí son iguales. Allá las pérdidas eran la misma, aquí no es la misma, porque si se fijan que si el agua recorre el estrato 3, que es H3, ella en la base marca una altura y cuando llegan a la siguiente, a la interfaz del suelo, marca otra altura. ¿Por qué? Porque en esta distancia H3 perdió energía. ¿Cuánta energía perdió? Esta diferencia de altura piezométrica que tengo aquí, que es delta H3. ¿Lo ven? Cuando él va de aquí, ven la flecha, ¿verdad? Cuando él va de aquí de la interfaz del suelo entre el 3 y el 2 y llega a la interfaz entre el suelo 2 y el 1, que hay otro piezómetro, ¿qué pasa con esos piezómetros? El piezómetro anterior marcaba una altura más alta que el siguiente. Quiere decir que esa diferencia que es del TH2 es lo que perdió el agua cuando recorrió una distancia H2. Y cuando hace el recorrido del primer estrato, él también pierde energía. Si se fija ahora el piezómetro en el extremo, marca más abajo. Quiere decir que esta diferencia entre estos dos piezómetros me está dando la pérdida de energía en la distancia H1. ¿Cuánto perdió en total? Perdió H1 más H2 más H3. O sea, cuando él arranca aquí en la base y empieza a hacer todo este recorrido y llega hasta acá arriba,
cuando llega acá arriba ha perdido un delta H total, que es este, que es el que perdió en el tercer estrato, más el que perdió en el segundo, más el que perdió en el primero. ¿Lo ven? Entonces ahora aquí tengo que determinar una permeabilidad equivalente. La otra se llama horizontal, porque el flujo era horizontal. O paralelos estratos. Pero ahora el flujo no es horizontal, ahora es vertical. Quiere decir que esto tengo ahora una permeabilidad vertical. Entonces yo tengo que buscar ahora cuál es ese valor de la permeabilidad equivalente vertical, que es la deducción que está aquí. Que la permeabilidad equivalente vertical se calcula como H entre H1 por KB1, ay, me quedó aquí una estrella, entre H2 por KB2, entre H3 por KB3. ¿Quién es H1? La altura del estrato 1. ¿Quién es KB1? La permeabilidad vertical del estrato 1. ¿Quién es H2? La altura del estrato 2. ¿Y quién es KB2? La permeabilidad vertical del estrato 2. Ok, entonces todo este recorrido que tenéis aquí es simplemente la deducción de esta fórmula. ¿Dónde estoy? Ajá, ellos asumen que tienen un área 1. Ahora como el flujo va subiendo, va en este sentido, y el estrato puede ser muy ancho y muy profundo, se asume un área de una unidad. Ok, aquí se asume un área de 1. Que es esto que tenemos aquí. El gradiente hidráulico, el total, sería la pérdida de energía total entre la altura total. Aquí nos estamos refiriendo, el gradiente hidráulico total es la pérdida de energía total, que es esta. ¿Qué distancia recorrió para perder esta? Toda esta altura. Ok, entonces es la pérdida de energía total entre la altura total. Ese gradiente hidráulico total ya sabemos que es la sumatoria de estos tres, lo que perdió en 1, lo que perdió en 2 y lo que perdió en 3. Los caudales ya sabemos que son iguales, porque ya vimos aquí que el caudal total entra, pasa por el 3, el mismo caudal total pasa por el 2 y el mismo pasa por el 1. Que es esto que tenemos aquí. Entonces él dice, el flujo de cada estrato lo expresamos como K1, Q2, Q1, Q2 y Q3 sería K por I por A. Porque siempre nos vamos a basar en la ley de Darcy. Entonces sería la permeabilidad vertical por el área que ya sabemos que es 1, porque vamos a considerar un área unitaria por el gradiente hidráulico de 1. Y así vamos con el 2 y con el 3. Y ya sabemos que el gradiente hidráulico de 1 es delta H1, el gradiente hidráulico de 1, que es este que está aquí. ¿Sería quién? Es la pérdida de energía de 1 dividido entre quién? Entre la distancia recorrida, que es H1. El gradiente hidráulico de 2 sería el delta H2 entre la distancia que recorrió, que es H2. Y así mismo hacen con H3. Ahí se me movió. ¿Ok? Entonces aquí simplemente están igualando los caudales. Caudal total es K equivalente vertical por delta H entre H igualado a cada uno de los caudales. Y de ahí es que pueden despejar los delta H y podemos llegar a esta ecuación, que es la que me interesa para calcular el K equivalente vertical. Entonces yo les dije que los suelos son anisotrópicos. La permeabilidad vertical es distinta a la horizontal. Pero en mecánica del suelo se consideran los suelos isotrópicos. La permeabilidad vertical igual a la horizontal. ¿Estamos claros? A pesar de que la vertical la vamos a asumir igual a la horizontal, cuando hacemos la deducción de las fórmulas de K equivalente vertical y K equivalente horizontal, en función a la deducción, cómo se comporta el suelo, esas dos fórmulas son diferentes. Lo que es igual, lo que vamos a asumir igual es la permeabilidad vertical y horizontal de cada uno, o sea, en cada uno de los estratos. ¿Estamos claros? Bueno, el silencio lo dice todo. El silencio lo dice todo. Ok, el jueves nos vamos con toda esta teoría para allá, para la universidad, para clase, para calor. Y con unos ejercicios prácticos me van a captar. Yo no dejo esto para darlo allá, porque allá se van a dormir, les va a dar calor, y cuando llegue la hora del ejercicio ya van a estar obstinados. De aquí ya vamos a la teoría. ¿Qué necesitan para el jueves? Por lo menos, a ver, tal vez no saberse la fórmula, porque obviamente no se la van a saber, pero por lo menos haber entendido qué es lo que le sucede al agua cuando transita a través del suelo.
¿qué le sucede? ¿Qué es lo principal que le sucede al agua cuando transita a través del suelo? ¿Ella agarra energía o pierde energía? Exactamente, y como pierde energía, nosotros tenemos que calcular cómo es esa pérdida, o cuál es esa pérdida, o cuál es la cantidad de esa pérdida. Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ver cómo, o calcular las pérdidas de energía que tiene el agua cuando transita a través del suelo. Entonces, eso lo hacemos el jueves, lo hacemos en una dirección y en dos direcciones. Ni nos vamos a meter con flujo bidimensional porque dice de verdad que el cerebro les va a colapsar. No es difícil. Ni flujo unidimensional ni flujo bidimensional es difícil. Ninguno de los dos es difícil. Lo que pasa es que verlo todos juntos sí colapsan. Entonces, este jueves hacemos flujo unidimensional, horizontal y vertical, y la semana que viene vemos flujo bidimensional, que serían estas láminas que quedan aquí, que no son muchas tampoco. ¿Estamos claros? Ok, profe. Ok, entonces nos vemos el jueves. Dele, pues. Ok, profe, gracias. Chao.